Hola, buenas. Pues bueno, ante todo no os asustéis, no vamos a ver nada de motores gráficos, solamente lo voy a utilizar para explicar un concepto. Y es un concepto que seguramente ya sabéis, pero si me permitís, últimamente he detectado que hay alumnos que no lo tienen especialmente claro. Supongo que será debido a la forma de filmar ahora, es decir, hace años cuando las cámaras pesaban, tanto de vídeo como de cine, unos 10 kilos, lo fueron bajando de peso, pues lo más normal es que montaras el trípode y evitaras usar el hombro, y si el tenías al hombro pues tenía unas características especiales de movimiento, y ahora la grabación se realiza pues con otro tipo de dispositivos, que veremos alguna aclaración un poquito más adelante. Pero lo que pasa es eso, que ha cambiado la forma de trabajar. Entonces, vale, esto es la diferencia entre zoom, traveling, de acercamiento, alejamiento, dolly, se llama en inglés este tipo de traveling, o el traveling y panorámica. En este caso vamos a verlo horizontal, pero bueno, es extrapolable. Ya sé que lo sabéis, pero por si acaso, insisto, vamos a poner ejemplo. Entonces, bueno, aquí tenemos este escenario y tenemos dos cámaras. Están una encima de otra. Una nos hace una panorámica y la otra nos hace un traveling. La cámara es esto. Entonces, pues bueno, si cojo la panorámica y veo el movimiento que realiza la cámara, en el momento de hacer la panorámica salto un poquito para destacarla. Lo que hace la cámara es girar, pivotar sobre un punto. Para hacer esto realmente necesitaríamos, en condiciones normales, poner el trípode, y es un movimiento dependiente en el trípode. ¿Qué es lo que tenemos en este tipo de movimiento? Pues que no hay un cambio de perspectiva. Si está correctamente posicionada la cámara encima del trípode, lo que sería una panorámica nodal. Entonces, pues si os fijáis, todas las líneas, estas líneas son casi paralelas y no se deforman, sencillamente van hacia los lados. No revelemos nada. Fijaros este bote, hay un bote ahí detrás, bueno, aquí podemos ver este bote de pintura, no está siempre en la misma posición relativa con respecto al casco, no hay ningún desplazamiento. Esto es una panorámica. Cuando hacemos el traveling, lo que hacemos es desplazar la cámara. Selecciono la cámara de nuevo y hago que se desplace. Fijaros, salta hacia adelante, y lo que hago es que se mueva de un lado a otro. Entonces, en este caso, hay un cambio de perspectiva. Los elementos cambian su posición relativa unos con respecto a otros. Y entonces, fijaros que estas dos líneas que hay encima de la mesa de trabajo varían también, su perspectiva cambia en la fuga de izquierda a derecha. Vemos los botes que hay aquí detrás porque la cámara nos permite revelar estos contenidos. Vamos a darle un play para ver las dos simultáneamente. Casi las seleccionamos y así las podemos ver aquí. Tarda un poquito, pero en algún momento saltará. Ahí está. Fijaros, ya sé que sabéis la diferencia, pero insisto, es insistir un poquito en ello porque a veces tengo la sensación que no queda especialmente claro. Fijaros que vemos aquí las cámaras, una solamente pivota, lo que es ¿cómo se llama? La amplitud focal, lo que es el ángulo del angular de la cámara, se mantienen los dos y prácticamente conseguimos que apunten en la misma zona pero claro, ese momento relativo y varía. Pues esto sería un poco la diferencia entre los dos. Detengo esto. Vamos a ver lo mismo pues para zoom y dolly. Creo que esta será la cámara 3, cámara 4. Aquí estaría bien. El zoom lo que es un cambio en el angular de la cámara. La cámara sigue estando en la misma posición. Podemos hacer lo mismo. Fijaros que lo único que cambia es la parte del angular de la cámara. Se acerca el casco y se abre. Pasa lo mismo que pasaba con la panorámica. Es decir, al estar la cámara en el mismo punto, no hay ningún cambio de perspectiva. Las líneas siguen iguales y es como si ampliáramos sencillamente la imagen. Prácticamente esto es como si hiciéramos una ampliación de la imagen. Lo que pasa es que, claro, aquí se pixela. Es decir, no hay ningún cambio de perspectiva. Los elementos tienen la misma relación dentro de la imagen entre ellos. Sin embargo, el dolly, que es un traveling de acercamiento en este caso, al desplazarse la cámara sí que se revelan elementos. Fijaros cómo cambia la perspectiva. Este listón oculta esta estructura que tenemos en la parte posterior. La lata llega a desaparecer.
por ese cambio de posición que cambia la relación entre los elementos. Incluso pues vemos como el casco se abomba por el cambio de perspectiva. Una vez más vamos a dar al play para verlo. Y esta de nuevo es la diferencia. Entonces el zoom es como si cogiéramos una imagen ya congelada, una fotografía, y nos acercáramos en ella o la ampliáramos, mientras que en el traveling hay un cambio de perspectiva, en este caso el dolly. De hecho, seguro que ya os suena el famoso plano del zoom con dolly, plano Hitchcock le llaman, que está en varias de sus películas. Esto se consigue pues combinando los dos elementos, los dos movimientos, es decir, hago un zoom y un dolly de tal forma que la cámara, que el elemento principal que tengo en la cámara, en este caso vamos a usar el casco, tenga siempre el mismo tamaño en la escena. Entonces tenemos ese cambio de perspectiva manteniendo el tamaño. Entonces, pues, si selecciono esta cámara y me muevo, casi lo asignamos, pues este debe ser el 5, no el 6. Cámara 6, ahí estaría. Entonces, fijaros que lo que tengo es eso. Es decir, me hace ese plano espectacular. Y el objetivo es, ahora podremos verlo un poquito mejor, si le doy al play, y casi me voy a una planta total de la imagen. Casi le quitamos también la perspectiva, ahí estaría. Entonces, seleccionado la cámara, no es el zoom, es el vaya. La tenía oculta, por eso no se veía. Vale. Ahí estaría. Entonces, ahora lo que tengo es que, si os fijáis, voy a acercarme un poquito más. El ángulo, el angular de la cámara, me coge aproximadamente el doble, un poquito más del tamaño del casco. Y si me acerco, lo que hago es abrir zoom de tal forma que más o menos la relación de angular, la relación a la pantalla, se conserve en el elemento. Esto es, por eso hace falta foquistas nuevamente en cine, porque el cámara, el operador de cámara, ya tiene bastante con desplazar el traveling, y para coordinar el foco y el zoom, pues se requiere el foquista. En este caso, pues de hecho, pues, sí, aquí se desenfoca precisamente porque tengo un foco fijo, una instancia focal fija dentro del motor gráfico. Pero imaginar, si el cámara tiene que encargarse del zoom, de enfocar el elemento, vale, puedes poner autofocus con los sistemas de ahora, y también manejar la cámara hacia detrás con una relación de velocidad que hay que ajustar, pues sería bastante más complejo. Todo esto es el famoso, esa mezcla entre dos valores que me hace un cambio de perspectiva manteniendo el tamaño del elemento principal en la escena, combinando estas dos cosas. Y lo que sí que también os comentaba, hay otro detalle importante, que es cómo hacemos realmente las panorámicas ahora mismo. Creo que sería la cámara 5. Cámara 5 que estaría. A ver. Vale. Fijaros, esto es distinto de la panorámica que estamos viendo antes. Vamos a poner la panorámica en el de arriba. Casi seleccionamos las dos. Bueno, fijaros, la cámara de arriba, perdón, el panorama, que es un panorama nodal, es en las condiciones ideales en las que el punto de convergencia de la lente está sobre el pivote central de la cámara. No hay ningún desplazamiento y es, una vez más, como si tuviéramos una fotografía con una cierta aberración y desplazáramos pues la cámara sobre la fotografía, incluso al dedo en traveling, porque no es, al ser un plano no había cambio de perspectiva. Es algo parecido. Sin embargo, lo que ocurre nuevamente es que nuestra cámara no está en el centro de convergencia, el punto de giro. Entonces lo que tenemos es una panorámica nodal. Fijaros, ahora mismo esta cámara, estamos en el panorama normal, gira sobre su centro directamente. Sin embargo, lo más habitual cuando giramos una cámara de un trípode
o a mano es que es una panorámica no nodal, donde lo que tenemos es que la cámara giraría, fijaros que hay un arco, le he puesto el centro ahí atrás, un poco exagerado, pero para que se vea bien, la cámara realmente lo que hace es una especie de traveling circular, apuntando siempre hacia el diametralmente opuesto al centro del elemento. Con lo cual, sí que tenemos un traveling, pero hay un ligero cambio de perspectiva. Fijaros que se revelan, por ejemplo, elementos como esos tacos de madera que hay ahí. O incluso llegan casi a ocultarse. Mientras que en el otro, lo recupero, están siempre solidarios, es decir, no hay ningún cambio de relación entre ellos. Entonces, tenerlo en cuenta, que esto es lo más habitual. Es decir, no hacemos una panorámica nodal, salvo que ajustemos perfectamente la cámara encima de nuestro trípode, sino que hacemos este pequeño traveling circular. Y otra cosa también a tener en cuenta, que nos vamos a encontrar ahora mismo cuando grabamos, es que, os comentaba antes que las cámaras hace unos años, esto sería, si no mal recuerdo, el 7, y esto que se ponemos en 8. Esto también lo vamos a poner. Esconde esta. Es que normalmente las cámaras, cuanto más pesada, cuanto más tiene una masa inercial, una masa de inercia mayor, y eso es lo que, digamos, la inercia es la característica en física newtoniana. Ya sé que hay otras definiciones ahora, pero para este caso, siendo tan a una escala humana, pues no nos sirve. La inercia es lo que hace que los cuerpos tiendan a permanecer de peso, moverse con una velocidad uniforme, sin modificarse, salvo que haya una fuerza externa. Entonces, a lo que vamos, cuanto más inercia tiene un cuerpo, menos se mueve y menos reacciona a las fuerzas externas en esas características, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, yo tengo una cámara de 10 kilos, me la pongo en el hombro y aunque estornude, el movimiento va a ser hasta incluso nimio. Bueno, lo estornudar es una exageración, ya lo sé. Pero en el momento en que tengo un teléfono móvil, en que tengo una cámara de DSLR sin rig, el peso es mucho menor y cualquier movimiento que haga, cualquier tembleque que tenga, cualquier movimiento, va a repercutir mucho más en la imagen. Voy a tener una imagen mucho menos estable. Entonces, algo también que pasa es que yo puedo tener un plano más o menos general como este. Vamos a darle, bueno, vamos a avanzar aquí, casi le doy al play. Vamos a avanzar solamente. Entonces, yo tengo un movimiento, vale, he exagerado un poquito, pero más o menos la imagen me funciona y es estable. Pero si este mismo movimiento, display 8, este movimiento lo hago con un zoom, al estar más cerrada la imagen, voy a ver si puedo seleccionar las dos cámaras, sí, ahí estamos. Ahora ponemos un momento las dos, lo vemos. El movimiento realmente es el mismo en ambos casos, pero claro, al estar el angular más cerrado, la precisión es mayor y el radio, tenemos el mismo radio, pero el ángulo que estamos viendo el angular que estamos viendo es menor, es mucho más evidente. Entonces, cualquier toma realizada con un equipo que tenga muy poca inercia y estemos trabajando a mano en un zoom, en un trípode, no pasaría esto, va a ser el momento va a ser una sacudida realmente terrible, algo no emisible en condiciones normales. Ya sé que el videoclip y la publicidad tiene otros lenguajes, pero en condiciones normales no sería emisible. Entonces, pues por eso la mayoría de estos sistemas que tenemos ahora mismo de captura no suelen usar zoom, y para usarlo pues tenemos que usar un rig que nos incremente el peso, que lo podamos sumar al nuestro, es decir, fijarlo a nuestros hombros para poder grabar. Vamos a darle play para verlo. Es la misma uy. De alguna forma, display 8. Cosa más rara. Vamos a probar de nuevo. Ah, vale, moví la cámara y le hice dependiente del anterior, perdonad, ahí está, ahora sí. No creo que ni lo corte en edición esta cosa. Vale, entonces fijaros, ese mismo movimiento de cámara el que tenemos. Sin embargo, mientras que podemos
estabilizarlo, podríamos conservarlo incluso, tampoco es algo tan terrible. Sin embargo, este otro, es decir, salvo que fueron unas imágenes que por alguna necesidad necesitamos conservar por su valor documental, pues no nos serviría de mucho. Incluso aunque lo estabilizáramos, el blur de movimiento sería terrible. Entonces, pues bueno, estas son características que ya sé que sabíais, pero es por reforzarlos un poquito más y para ver cómo nos encajan en la producción con cámaras con baja inercia y o teléfonos móviles que también funcionarían de la misma manera. Las diferentes cámaras tienen condiciones diferentes. El tamaño del sensor influye muchísimo en la grabación. Los de mayor tamaño tienen mejor respuesta a la luz, como por ejemplo los full frame y los DSLR, y las cámaras de vídeo un rango intermedio. Los móviles tienen un sensor más pequeño, la profundidad de campo tiene una dependencia directa de ello y, por supuesto, este tamaño da resultados distintos de encuadre y perspectiva para la misma óptica, algo siempre a revisar. A tener en cuenta también es que las ópticas para fotografía originalmente no estaban pensadas para grabar vídeo, así que cuando cambiamos el foco puede cambiar ligeramente el encuadre. Las ópticas para vídeo y cine tienen lentes que compensan este efecto. Grabando en plano fijo esto no sería un problema, pero si tenemos un motivo que se acerca o se aleje sobre el cual tenemos que mantener el foco, este efecto de zoom no es muy deseable. Y para concluir, comentaros que si utilizáis un teléfono móvil en grabación, algo que quizás sea necesario si vuelven a restringir la movilidad durante el curso, tened en cuenta un par de cosas. El zoom y la panorámica son complicadas en estos dispositivos. Lo normal es utilizar el traveling para acercarnos sin un traveling circular para las panorámicas. Podemos realizar una mejor panorámica sujetando el dispositivo por el eje donde está la cámara y rotándolo sobre este. Y sobre todo, al acercarnos en un traveling, recordad que somos cuerpos opacos y proyectamos sombras, y además nos reflejamos en las superficies satinadas. Tenedlo en cuenta.